20 de abril del 2020 está pasando algo distinto o nunca visto en el mundo. El precio del petróleo está cayendo barbáricamente. Algo que nunca se había visto pues, en la historia. Los barriles de petróleo o el barril de petróleo cayó en Estados Unidos a menos $36 por barril. O sea, eso significa que el vendedor de petróleo tiene que pagar para que le compren el petróleo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esto ha llegado a este límite o a esta cantidad que tenía que llegar tan negativa? Pues porque en esos países grandes productores o consumidores de petróleo como es Estados Unidos, esto pasa en Estados Unidos solamente porque este país tiene que pagar porque ellos compran petróleo a países más a quien ellos tienen como patio trasero, como ellos llaman, y los revenden. El WI Texas, ellos revenden el petróleo. ¿Qué pasa? Venezuela era un vendedor de petróleo a Estados Unidos y Estados Unidos lo vendía a otros países. ¿Qué está pasando acá? Acá está pasando que otros países, ya como Venezuela no le vende a ellos, pero hay otros países latinos que sí les vende a ellos. Ellos tenían que depositarlos o ponerlos en depósito, guardar los barriles de petróleo y después revenderlos a su precio. Claro, ellos le hacían un tratamiento en las refinerías venezolanas, en las refinerías que ellos tienen allá. Ellos hacían ese tratamiento a ese petróleo y los revendían. Pues. ¿Qué está pasando? Todos estos barriles de petróleo están llegando, pero no hay dónde guardarlos. Ya los almacenes están full. Como cuando tú tienes un vaso y ese vaso te agarra a ti 100.000 barriles o 100 millones de barriles de petróleo al día, pues. Pero hoy no vendiste y hoy siempre tú vendes 20 millones de barriles diarios, pues. Hoy no vendiste 20 millones por el problema de la pandemia del COVID-19. Mañana tampoco, ya son 40, pasado mañana tampoco, son 60 y ya comienzas a llenarse el barril tuyo o tu tanque pues, o tu sitio de almacenamiento y eso tú lo pagas. El almacenamiento es como cuando tú alquilas un depósito para almacenar alguna cosa, tú lo pagas pues. ¿Qué está pasando aquí? Aquí está pasando que esos barriles no tienen para dónde salir, no tienen comprador. ¿Por qué? Porque nadie ahorita a nivel mundial, casi todo el planeta está parado, no hay donde, nadie está saliendo a consumir combustible, a comprar, a ninguna de estas cosas, y menos se están utilizando los derivados del petróleo. Pues. Ustedes saben que el petróleo tiene 1001 derivados, pues. No se están utilizando los plásticos. Algo en comida, algunas empresas de plástico, que es lo que es en bolsa de comida, de arroz, de pasta, todas esas cosas son las que se están utilizando, pero a baja escala, pues porque ya todo el planeta hace un mes atrás y hace 2 meses comenzó a comprar, o sea, lo más que podían los países que podían. Pues. Aquí en Venezuela no se presta tanto esto, porque aquí llenar un tanque de gasolina te costaba 10 centavos de dólar, te cuesta 10 centavos de dólares, hasta menos. Hasta aquí date cuenta que aquí hay dueños de carros que pagaban más bien $20 para que le echaran 20 litros, 40 litros, 60 litros, según se decían eso. Nunca lo vi, pues, por mis ojos no los palparon. Pero en otros países sí, pues, en otros países están ahorita las gasolinerías llenas, no hay carros que esté llegando a las gasolinerías, hay productos derivados del petróleo que no están saliendo y el petróleo está ahí. El petróleo está ahí, siempre ha estado el petróleo ahí, pues. ¿Por qué? Porque este país revendía el petróleo de los otros países, de los países que roban, de repente en los países árabes donde están robando petróleo, ya tanto petróleo que ha sacado, que ha robado, que se llenó pues. Y ahora los depósitos le están pasando factura a este país pues. Lamentablemente ahora tiene que pagar
menos $36 por barril que tienen que tener almacenado ahí, guardado, para que le compre. Aunque yo no creo que esté vendiendo menos, esté pagando para que le lleven se lleven el petróleo, no creo. Lo que puede hacer él, como él es el bravucón de la cuadra, como dice uno aquí, lo que puede hacer él es que los países que le vendían el petróleo busquen la manera de mantener o aguantar el petróleo, como uno dice, pues. Y ellos también. Imagínense, las empresas de fracking que producían fracking en Estados Unidos han quebrado, pues, totalmente, porque para producir un barril de petróleo son $440. Lo quería poner en bolívares, pues, pero no te sé decir en cuántos bolívares está ahorita un dólar, porque también eso se ha disparado a nivel en Venezuela, porque aquí es el único país que el dólar está subiendo barbáricamente, no sé por qué. Hay que estudiar un poco más ese tema, pero está pasando esto, pues, esta situación, y todos tenemos que darnos cuenta por qué el barril de petróleo hoy en día llegó a tan estúpidamente menos $36. Claro, uno entiende que ellos tienen que pagar depósitos, ellos tienen que pagar una producción, ellos tienen que pagar un personal que está trabajando para producir un barril de petróleo. Pero es que si la mayoría de los barriles de petróleo, todos lo saben a nivel mundial, han sido robados. O sea, un país que de repente, claro, me imagino que igualito para llevar ese petróleo donde lo estás sacando o de donde lo estás llevando, porque aquí todo el mundo se enteró cuando aquí salió lo que era la caja negra, pues, que llamaban, de PDVSA. La caja negra en los años 90, eso explotó en los primeros años del siglo XXI. La caja negra eran barriles de petróleo que salían escondidos, pues, de Venezuela para Estados Unidos. Me imagino que en todos los países pasa eso, pues, como pasó el año pasado y comienzo de este año, no me acuerdo, donde habían combustibles que pasaban de México para Estados Unidos también escondidos, pues. Y así suele pasar en todos lados. El glotón de petróleo se llenó de petróleo, full de petróleo, y ahora tiene que poner petróleo a los lados. También en donde tiene guardado ese petróleo, tiene que pagarlo, pues, como todo. Si tú tienes un depósito, tienes que pagar ese depósito. Y esto es lo que está pasando con Estados Unidos y este número negativo del barril de petróleo, pues. Claro, nosotros estuve investigando ahí, y Venezuela se rige más por lo que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, o la OPE, y es muy distinto, pues. Es muy distinto, incluso igual el barril de petróleo está muy, 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 muy económico. Pero en estos países se puede conservar o mantener todavía la producción de petróleo, pues. Se pueden bajar en los pozos, se le pueden bajar los RPM, y bueno, intentar. Claro, va a llegar un momento que también los países pequeños, como Venezuela, que Venezuela venía produciendo 3 millones de barriles de petróleo, ahorita creo que está produciendo 900.000 barriles diarios de barriles de petróleo, y tiene depósitos como de 20 millones de barriles de petróleo, pues. Pero en este depósito de 20 millones de barriles de petróleo, también tenemos tanques, inmensos tanques, que de repente ya tienen muchos años, pues, y de repente no se puedan colapsar con todo ese petróleo, pero se puede ir almacenando, pues, este petróleo mientras, hasta cierto punto. ¿Qué pasa con Venezuela? Venezuela es monoproductor, todos lo sabemos, que es de petróleo, pues también nosotros lo vamos a ver afectado. Pero tenemos que buscar el problema y ver por qué a Estados Unidos le pasa esto. Esto era todo lo que le podía contar, y bueno, me encantó escucharlo, y que